Buenas tardes. Buenas tardes. El sábado pasado el sábado pasado estuvimos viendo cómo el Evangelio eterno de Apocalipsis 14 es el mismo que el de Génesis 3:15. ¿Sí? Vimos una cita del Espíritu Profecía, pero fuimos un poco más allá. Fuimos a ver cómo necesitamos entender lo que eso significa. Fuimos a ver cómo la naturaleza de estos dos pasajes era la misma. Entonces, cuando fuimos a Apocalipsis 14, vimos que... ¿Qué encontrábamos allá? ¿Quién se acuerda? Vimos que encontrábamos el mensaje de los tres ángeles y que tenía una naturaleza específica cada uno de esos tres ángeles, ¿se acuerdan? Fuimos a entender cuál es el principio, cuál es la naturaleza por detrás del mensaje de los tres ángeles. Vimos que el mensaje del primer ángel, que dice temed a Dios, la naturaleza era ¿cuál? Dijimos que era, ya estás viendo, comparando con Génesis 3:15, ¿correcto? Ahí va, pero lo resumimos como arrepentimiento, ¿se acuerdan? Temer a Dios, lo resumimos como es un llamado al arrepentimiento, porque el temor viene por causa de la condición del hombre, que es pecaminosa, entonces por eso tiene que temer a Dios. Temer a Dios, dijimos que es arrepentimiento. Ahora, después dice el primer ángel darle gloria, y vimos que la naturaleza del segundo ángel era ¿cuál? ¿Alguien se acuerda? Separación de dos clases. ¿Por qué dice darle gloria entonces el segundo paso? Si tiene que ver con separación. Porque hay gente que va a dar gloria y gente que no. Ok. Vimos que había un grupo que le daba gloria, pero también hay otro grupo que se caía y que era Babilonia. ¿Sí? Entonces teníamos aquellos que le dan gloria a Dios y aquellos que son Babilonia. Por eso el segundo ángel dice ha caído Babilonia. ¿Sí? Entonces vimos que la separación de dos clases. Unos que manifiestan la justicia o le dan gloria a Dios y otros que manifiestan la injusticia. Ok. Ahora vimos luego que la naturaleza del tercer ángel era juicio. ¿Sí? El primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y el tercer ángel, ¿qué dice? Todo aquel que recibe la marca de la bestia va a recibir el vino de la ira de Dios y va a ser quemado vivo delante de los ángeles y del Cordero. Entonces vimos que el juicio es la naturaleza del tercer ángel, que tiene que ver, voy a poner entonces aquí de nuevo juicio y castigo, ¿sí? Porque vimos que tiene que ver con también exactamente la ejecución de ese juicio. No solamente el juicio como cuando se investiga, porque eso es lo que se hace en un juicio, ¿cierto? Se investiga primero un caso, una persona, y luego se da una sentencia, que es el castigo. Entonces, el tercer paso tiene dos etapas, que uno es la investigación y la otra es la ejecución o la sentencia. ¿Ok? Fuimos a ver que en Génesis 3:15 encontramos la misma naturaleza de esos tres ángeles. Porque Génesis 3:15 es el primer sermón del Evangelio y Apocalipsis 14 dice el primer ángel que tiene el Evangelio eterno. Entonces hicimos un dibujito, ¿se acuerdan? Siempre se acuerdan de mis dibujos, yo sé. Para ese dibujo, porque aunque dibuje mal, eso le va a quedar grabado en la mente. Bien. Entonces dijimos que Dios ponía separación entre la mujer y la serpiente y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Eso es lo que dice Génesis 3:15. Sí. ¿Okay? Ahora había otra cosa más en ese versículo. ¿Qué más era? Que la serpiente Le aplasta la cabeza. Que dice, y ella, tu simiente, te aplastará la cabeza, dice.
y tú le prestarás el calcañar. ¿Sí? Entonces vimos que en esta ilustración necesitábamos encontrar la naturaleza de los 3 ángeles. Entonces vimos que temer a Dios, el arrepentimiento, y eso es lo que decía en realidad Dios, ¿qué ponía entre la mujer y el hombre? Perdón, y la serpiente, perdón. Enemistad. Y vimos que la serpiente, siendo Satanás, poner enemistad contra Satanás es el arrepentimiento por el pecado. Es esa implantación de la naturaleza divina en el hombre, ¿sí? Que eso es arrepentimiento. Entonces vimos que ahí estaba el primer paso, temer a Dios. El arrepentimiento. El segundo paso de la manifestación de 2 clases, vimos que era clara. Génesis 3.15 habla de la separación de 2 clases de adoradores. La mujer, la serpiente, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Por cierto, ¿quién es la simiente de la serpiente? ¿Qué es? ¿Quién es la simiente de la serpiente? Déjenme ver. Barbie, ¿quién pensás que es la simiente de la serpiente? Barbie. ¿El papado? Ok, no, les voy a decir, no es el papado. Le está hablando a Eva. El papado estaba muchos miles de años de existir todavía. ¿Caín? ¿Ok? ¿Solo Caín? Al principio, El digamos. pueblo enemigo en toda la historia. Ok, ¿el pueblo enemigo de quién? Enemigo del pueblo de Dios. Enemigo del pueblo de Dios. Son personas, quiero que vean. Son personas. La simiente de la serpiente no son serpientes, son personas. ¿Cómo sabemos eso? Si la simiente de la mujer son personas, la simiente de la serpiente son personas. Comparamos y contrastamos. ¿Adrián? Yo creo que el hecho de nacer en este mundo Sí. hace que todos hayamos estado con la naturaleza humana caída, somos simiente de la serpiente. Cuando Dios nos impone a través del Evangelio una nueva naturaleza en el corazón, ahí cambiamos de bando. Amén. Tenemos las dos. ¿Lucho? No, y que es interesante verlo por ahí en los mensajes de en las interacciones de Juan el Bautista con los fariseos y el resto de las personas que iban ahí a cuestionarlo, y Jesús. Juan le decía generación de víboras a ellos, y Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo también, ¿no? Entonces ahí también se puede ver. Amén. ¿Quién tiene levantado? Vi como 3 manos ahí. Ah, Eduardo, después Barbie. Sí. Sí, la separación inicial que hay en Génesis es los hijos de los hombres y los hijos de la mujer. Está bien, los hijos de Dios, Bien, hablando de las dos simientes. excelente. ¿Barbie, ¿quieres decir algo? ¿No? ¿Alguien más se ha levantado la mano? ¿Cande? Yo ahora la levanté, pero ¿cuándo se le pisa la cabeza a la simiente? Porque eso nos ayudaría a entender los grupos. ¿Quién le pisa la cabeza a la serpiente? Bien. Ese es el próximo paso. Tal vez podríamos una cita, hacerla fácil, pero vamos a pensar un poco mejor. Vamos a pensar un poco. Eso le dice Dios, que va a haber la simiente de la mujer, va a tener enemistad con la simiente de la serpiente. Nosotros sabemos que esa serpiente era ¿quién? Satanás. Satanás tiene hijos, literalmente. No literalmente. Falsos profetas. Ok. Tiene hijos, Satanás, ¿qué significa? Son aquellos que lo siguen, ¿cierto? O que cumplen sus propósitos. Sus principios. ¿Concordamos todos con eso? Sí. La mujer, si la mujer tiene hijos, ahora fíjense, tiene que ser, si estos son malos y tienen enemistad con esos, con los hijos de la mujer, ¿los hijos de la mujer son buenos o malos? Tienen que ser buenos. Si estos son malos y tienen enemistad con estos tienen que ser buenos. ¿Sí? Sí. Fíjense que no está tan simple la información ahí. Dios nos dio una... ¿Cuál es la palabra? Dios les dio un acertijo, ¿sí? Un enigma. No era tan simple de entender lo que estaba queriendo decir Dios. Y hay información que no está en la superficie y que necesitamos Bucear. cavar para eso. ¿Y cómo cavamos? De cualquier manera, inventando, pensando en lo que nos parece. No.
hay una metodología específica que la Biblia usa, que hemos estado viendo en estos sábados. ¿Cuál es esa metodología? Comparación. Parábolas. ¿Qué es parábolas? Es comparación y contraste. Es ver las semejanzas y las diferencias entre las cosas, ¿sí? Entonces, podemos aprender de un lado si lo comparamos con el otro lado. ¿Correcto? Sí. Si sabemos que la serpiente es Satanás, de este lado, ¿quién tiene que estar? Dios. Dios, ¿sí? ¿Quién es lo opuesto de Satanás? Es Dios, Cristo, ¿sí? Y sabemos que los hijos de Dios son personas. ¿Qué tiene que haber de este lado? Personas, ¿sí? Bien. Si esta simiente era personas, ¿qué tiene que ser esta simiente que le aplasta la cabeza? Una persona y un hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, un hijo de Dios le aplasta la cabeza ¿a quién? A la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. No a la simiente. Fíjense que no le dice, no le dice, le va a aplastar la cabeza a tu simiente. Le dice, te va a aplastar la cabeza. A vos, a la serpiente, a Satanás. Al principal, a la cabeza. Bien. Ahora la pregunta es, ¿quién será ese ser que le aplasta la cabeza a Satanás? Cande. ¿Jesús? Sí. Concuerdo. Jesús. ¿Alguien tiene otra opinión diferente? ¿Quién dijo? Nosotros, dice Emma. ¿Cómo? ¿Cuándo? La última generación. ¿La última generación? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando viva con Jesús. Justo antes de la segunda venida. Justo antes de la segunda venida. ¿Te vas a expandir un poco más? No sé, pero eran los 144.000 los que le aplastaban la cabeza. Bien, ¿alguien quiere ayudarlo? ¿Quién? ¿Quién quiere ayudarlo? Con Daniel 2, ¿se puede ver eso? ¿Daniel 2? ¿Cómo? Con el monte. No entiendo. Explíquese más. En la que destruye a la estatua es una piedra Ujú. no cortada Con mano. y que sale del monte. Entonces eso es el pueblo de los 144.000. Ok, vos me estás diciendo que la piedra de Daniel 2 son los 144.000 y que la estatua es la serpiente de Satanás. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No es la serpiente, sería como capaz la serpiente. Ok. Pero yo acabo de decir que no es a la simiente, es a la serpiente que le aplasta la cabeza. Está mal, ¿lo ves? Ok. Había ¿Emma? un texto que decía, no me acuerdo si era Pablo el que decía, Romanos, 16, Dios aplastará, 20. Dios aplastará, En breve, ajá, eso. en breve bajo tus pies. Romanos 16, 20. 20. Vamos a leer eso. Vamos allá. Romanos 16, 20. Bien, Leo. por favor. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bien. Vamos a ver un versículo más para ver un poco el contexto. Ya Eduardo ¿querés comentar algo? Eduardo. Tenía otro versículo que dice. Ok, vamos a ver el contexto primero para ver de qué está hablando Pablo, a qué se está refiriendo. Capítulo 16, subtítulo, saludos personales. ¿Nos dice algo eso? A mí no me dice nada, es ustedes. Básicamente es esa parte donde Pablo empieza a saludar a la gente y le comienza a pedir cosas, tráigame esto cuando vengan, ese tipo de cosas. Vamos a arrancar en el verso 17, ¿sí? ¿Por qué voy al verso 17? Si ustedes van al 16, saludaos unos a los otros, etc. En el 17 arranca ese tópico que vaya hasta el versículo 19. Empieza a decir otra cosa, no está dando más saludos. Por eso vamos a arrancar de ahí. ¿Todo el mundo ve eso? Sí. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Qué está diciendo Pablo? Separación De las dos simientes.
de dos clases, exactamente, de dos simientes, me dice Agus, está aplicándola acá, porque ellos causan divisiones y tropiezos en la doctrina. ¿Ok? 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Bien. Ahora dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ok. Vieron que está hablando de separación de dos clases también. Dice, ustedes, los que se portan bien, los que siguen la doctrina que Dios les dio, y ellos, los que causan divisiones, no siguen la doctrina que Dios les dio, y ¿qué hacen también? Engañan, son ingenuos, engañan a los ingenuos, y son, ¿qué son? Sirven a sus propios vientres. Ok. Y Pablo en ese momento les dice que Dios va a aplastar dentro de poco a Satanás bajo sus pies. Eduardo, los versículos que vas a leer. Están uno en Malaquías 4:3, Okay. otro en el Salmo 91:13. Vamos a ver esos versículos y ya conectamos con lo que acabamos de ver. Malaquías 4, versículo 3. ¿Versículo 3, dijiste? ¿O 10? 3. ¿Quién puede leer? Gracias. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y estuvimos leyendo Malaquías unos sábados anteriores, ¿se acuerdan? ¿Qué día era el día que Jehová actúe? ¿Se acuerda qué día era? El día de Jehová. El día del Señor. El Señor. El día del diente como un horno. El juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo. Hayamos estado viendo que cuando, ahí me puede dar un año. 586 o 70 después de Cristo. No, Malaquías escribió después de eso. 586 no puede ser. Igual 70. En la destrucción del 70. La destrucción del año 70 después de Cristo vimos que era. Fuimos a ver qué es lo que originalmente estaba diciendo Malaquías, para después ver cómo lo aplica el Espíritu de Profecía, por ejemplo, que lo aplica al fin del mundo. Pero vimos que Malaquías está hablando específicamente de un mensajero que iba a venir antes de que venga Cristo. Habla de Juan el Bautista, después habla de Cristo y de ese día en el que Israel sería destruido. Vimos que esos otros profetas del Nuevo Testamento lo aplican a el año 70, a la destrucción con los romanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué día es en el versículo 3 en el cual Malaquías dice que los malos serían hollados bajo la planta de los pies? Estoy diciendo que es el año 70. Malaquías está hablando del año 70. ¿Alguien tiene una pregunta o otra proposición? Además ahí no habla de Satanás, que es pisado o hollado, sino de los malos. Okay. Más referencia a la simiente que... ¿Quiénes son los malos en el contexto de Malaquías? ¿De qué malos está hablando el libro de Malaquías? ¿Los paganos? No, el pueblo fiel. Todo el libro de Malaquías está hablando de la apostasía del pueblo de Dios. Esos son los que son castigados en el año 70. ¿Lo ven? Sí. ¿Qué otro versículo era, Eduardo? Salmo 91:13. Salmo 91:13. Bien. Quien lo tenga puede leer. 91:3. 13. ¿13? Sí. Él te librará del lazo del cazador de la peste del sobre el león y la áspide pisarás, hollarás al cachorro del león y al león. Bien. Salmo 91.
Contexto, ¿ok? Sí. Un salmo, ¿quién lo escribió? David. Es uno de los salmos más conocidos de la Biblia, ¿sí? Bien. ¿Quién decimos? ¿Cuándo? Generalmente he escuchado yo, por lo menos varias veces, adventistas aplicar este salmo. ¿Para cuándo? La venida de Cristo. Las plagas, ¿ok? Antes de la venida de Cristo. En el comienzo dice, específicamente cuando dice, por ejemplo, en el versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, 6, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Exactamente, hablamos de esa protección que Dios va a poner sobre sus hijos en el tiempo de angustia, después del cierre del tiempo de gracia. Es una aplicación, claramente. David no está hablando de eso. David está hablando de algo moral, plenamente. Claro que el Espíritu Santo tenía una intención de hacer aplicaciones para distintos periodos proféticos. Y en este contexto dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Es difícil pensar cuál era específicamente la intención original de David al escribir eso, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros, estamos aprendiendo los sábados, que lo primero que necesitamos es entender la intención original del autor para después tomar un modelo correcto y ver cuál es la aplicación, para cuándo se aplica, para entender eso. Es como que hay una repetición, ampliación aquí, ¿no? ¿Ok? ¿Dónde? Porque dice: sobre el león y el áspid pisarás. Y después cachorro de león estaría alineado abajo del león, y abajo del áspid o la serpiente el dragón. Bien, concuerdo. ¿Áspid y serpiente? Sí, claro. Bien. Y pisarás para la sería Y pisarás o ya. Bien, entonces habla de un león y una áspid, una araña, ¿puedo poner? Una serpiente. Sí. Yo creo, Mati, que eso está alineado con Génesis 3.15 Bien, y nuestra interpretación de que Jesús iba a hacer esto. muy bien. ¿Por qué crees eso, Mati? Porque David también fue profeta. Ok. Es una repetición y ampliación y también es un Cachorro de quiasma. león. Dragón. También es un quiasma, ¿por qué, Tania? Porque dice: sobre el león y el áspid pisarás. Ujú. Y después continúa: hollarás. Ah, no, perdón, nada que ver. Bien. Hollar, según lo que está en el diccionario, pisar, aplastar, Sí. vencer. Bien, ¿qué es un dragón? Una serpiente, es una mezcla de una serpiente con un ave. Exacto, es una serpiente con alas, ¿cierto? Es lo que menciona... si vamos a Génesis 3 y 4, habla de una serpiente, ¿cierto? Pero como adventistas sabemos que esa serpiente tenía alas, ¿cierto? Sabemos que en la de White dice en Patriarcas y Profetas que tenía alas. Y en Apocalipsis 12, ¿qué dice? Habla de un dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Hace referencia a Génesis 3. Ven que la serpiente y el dragón es lo mismo. Un león y un cachorro de león es lo mismo, está ampliando un poco más las características del mismo león. Y dice que serían pisados. ¿Sí? Sí. Quizá Nahum nos podría hablar también de ese mismo tema. ¿Ok? ¿Nahum? Capítulo 1, versículos 9 y el 15. Vamos. 9 y el 15. Bien, vamos allá. Nahum 1, Porque 9. hablo en el contexto de que dice: el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás. Ujú. ¿Sí? O sea, cuando habla de que lo aplastará, dice que le aplastará la cabeza. Literalmente lo que está indicando es que le quitará la vida por completo, lo eliminará, Ok. dejará de existir. ¿Qué versículo? Nahum, capítulo 1, versículo 9 y el 15. Bien. Pienso que se podría aplicar. Bien. ¿Podría leerlo, por favor? Claro, el 9 dice: ¿qué traman contra el Señor? Él extermina por completo. La tribulación no se levantará dos veces. Otras versiones dicen: el pecado no se levantará dos veces. Ok. Versículo 15 dice: ahí viene sobre los montes el que trae las buenas nuevas. O sea, Jesús, el que pregona la paz. Ujú. Celebra, Judá, tus fiestas, cumple tus votos.
Porque Belial, o sea, Satanás nunca más vendrá a ti, ha sido exterminado por completo. Bien. Gracias. Ok. Hay una cita más, no sé, no tengo aquí el libro. Yo había puesto aquí la cita en Patriarca y Profetas, página 64, párrafo 4. Ok. No tengo aquí la cita, pero está hablando del mismo tema, el lenguaje. Qué interesante analizar eso en ese sentido. Gracias. Lucas 10, 19. Saben que estamos quebrando las reglas, ¿no? Un poco. ¿Por qué? Por dos razones. Estamos aplicando no tanto problemas. Estamos en texto de prueba. Estamos en texto de prueba. ¿El texto de prueba no es una de las reglas? No. El tema que está haciendo de forma muy peligrosa porque está tomando totalmente fuera de contexto. Claro. Vamos a atar estas cosas ahora. Vamos a... 10:19. Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Ok? Lo que estamos haciendo, fuimos a varios textos que hablan todos de cosas, déjenme sugerirles, diferentes. Todos hablan de cosas diferentes, aunque vemos que hablan de lo mismo al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora, se refieren originalmente a cosas diferentes. Lo que estamos viendo es que tiene una misma aplicación. Vimos que en Romanos Pablo le dice a los de la iglesia, a los romanos, que Satanás va a ser pronto hollado. Malaquías dice que los malos van a ser hollados. Salmos se refiere al león y a la serpiente, claro que eso es simbólico. Es el mismo símbolo que se usa en Génesis 3:15. Y el león también es un símbolo de Satanás, ustedes saben eso. El rey del norte. Babilonia. Pero estamos viendo por el sentido de Satanás. Vimos Nahum, vimos Lucas ahora. Quiero que vean que en todas esas generaciones tenemos miles de años de distancia de uno con el otro. Hay un grupo de malos que tiene que ser aplastada la cabeza. ¿Lo ven? Es porque Génesis 3:15, ¿cómo es posible que Génesis 3:15 sea el mismo evangelio que Apocalipsis 14? Porque es una progresión, le voy a sugerir. Es algo progresivo, ¿sí? Comienza con Génesis y termina en el fin, en Apocalipsis. Va por todas las generaciones. En todas las generaciones hay simiente de la mujer y simiente de la serpiente. Hay un enemigo que tiene que ser aplastada a la cabeza. Déjenme leerles una cita. Está en Cristo Triunfante, en la de White. Cristo Triunfante, página 322. No estoy seguro del párrafo, ni que esa sea la paginación en español, probablemente no. Creo que es en inglés. Pero dice lo siguiente. Es una que varios de ustedes ya conocen. Dice, el Señor le dijo a Satanás, la serpiente antigua, esta, la simiente de la mujer, te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Cristo, de un modo especial, hirió la cabeza de la serpiente. Pero la profecía es de largo alcance. Es una declaración de un conflicto incansable entre Cristo y sus seguidores, y Satanás y sus ángeles, y sus agentes humanos en esta tierra hasta el fin del tiempo. ¿Okay? ¿Qué está diciendo en la de White? Dice, esa profecía se cumplió ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. Con Cristo. La cruz. Con Cristo se cumplió esa profecía, Sí, pero tiene largo alcance. Va hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? ¿Aquí? ¿Sí? Por las dudas, si querés en español, CT 324.2. Gracias. 324.2. Entonces, si yo pregunto, ¿quién es esa simiente? ¿Quién es ese hombre que le pisa la cabeza a Satanás? Jesús.
Jesús. ¿Alguien más? El pueblo de Dios. O sea, Sí, la Helen White decía que las personas que siguen a Jesús. Exactamente, los seguidores de Jesús, ¿cierto? Los súbditos de Cristo. Entonces yo concuerdo con lo que dijo Emma hoy al principio, aunque lo apreté un poco para ver hasta dónde iba, pero concuerdo que es la última generación específicamente cuando Satanás sea completamente derrotado. Porque recuérdense que los 144.000 van a necesitar estar de pie delante de Dios, sin intercesor, exactamente, y ellos van a tener que hacer lo mismo que hizo Cristo, vencer a Satanás. ¿Sí? No lo mismo exactamente, pero lo mismo que hizo en el Getsemaní. ¿Sí? Entiendo lo que quiero decir, en el sentido de que Satanás lo va a querer hacer caer y ellos van a tener que demostrar que la ley de Dios se puede cumplir y que Dios puede restaurar a la raza humana. En ese sentido le van a aplastar la cabeza. ¿Sí? Ok. Los 144.000 tienen características especiales porque son los únicos que van a estar vivos. Que van a estar vivos, tienen, la característica es que son los únicos que viven sin intercesor. Bien. Y otra cosa más, que son los únicos que van a pasar momentos, no sé si corríjanme ustedes, pero creo que alguna vez que leí, no recuerdo qué libro, en el cual son los que pasan por, los que dan un testimonio muy fuerte, digamos, dan un testimonio como nadie lo dio, digamos, o como lo dieron en otro momento. Ok. Bien, gracias. Ok, esto iba a ser iba a ser un breve repaso del estudio pasado, pero nos fuimos un poco más profundo. Cande, si yo te pregunto entonces, ¿estás de acuerdo con que este que le pisa la cabeza a Satanás es Cristo y son también los seguidores de Cristo de la última generación? ¿Sí? Ok. Entonces estábamos viendo eso. Entonces vimos que el primer paso es arrepentimiento y esa es cuando Dios pone enemistad. El segundo paso es la manifestación de justicia e injusticia, dos clases, y eso lo vemos en la separación entre la mujer y la serpiente. El tercer paso es juicio o castigo, y eso podemos ver que lo encontramos en esta etapa, cuando la serpiente, el grupo claramente, todos sus hijos, son vencidos y reciben el castigo. ¿Sí? Yo puedo hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Sí? Que me quedó ahí, no la entiendo. ¿Sí? ¿Cómo es que vamos a poder vivir sin intercesor? No lo puedo entender. Ok, es una pregunta para un estudio. La pregunta es, ¿cómo es que vamos a poder vivir sin un intercesor? Yo voy a decir, En el momento que... sin pecar. Claro. Tu pregunta es, ¿cómo vamos a vivir sin pecar? Es una pregunta para estudios, para más de un estudio, pero lo voy a resumir así, no pecando. ¿Sí? Otra forma de resolverlo teniendo el carácter de Cristo. Claro. ¿Ok? Es el versículo, Sí. hay un versículo que yo lo tenía hace poquito, que cuando venga Jesús, Claro. se va a ver a sí mismo en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos pecado. Si Él se ve a sí mismo, pues, en vez de ver a Sergio, ve a Jesús. Ajá. Sergio va a tener pecado. ¿Tiene pecado? ¿Jesús tuvo pecado? No tiene pecado. Y otro versículo, no recuerdo dónde está, que no me acuerdo, nunca pero dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Judas, exactamente. Judas 24. Exactamente. ¿Está buscando el hermano? Sí, ahí está. ¿Quiere leer, por favor? Judas 24. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin falta, sin mancha ante su gloria con gran alegría. Amén. Hermoso. ¿Escuchó? Tengo una cita que ayer habíamos planeado con Emma usar una frase hoy y me olvidé completamente. Está en varios lugares, acá la tengo en Consejos para los Maestros 308.1, que dice esto: Cristo está aguardando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia,
Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces Él vendrá a buscar a los suyos. Bien. Bien. Entonces Dios tiene poder para restaurarnos a su imagen y darnos el poder para guardarnos sin mancha. Esa sería. Yo digo que es para hacer varios estudios porque deberíamos ir, entonces, explicar cómo es que ese proceso se da. Pero esa sería la respuesta simple. ¿Sí? Ahora podemos ver cuándo podemos sentarnos a estudiar eso. ¿Sí? Ever dio algunos estudios de eso el sábado que están en el canal. Ok, videos grabados que podemos pasar sobre eso. Bien. Ok. Entonces vimos que esos 3 pasos, la naturaleza de los 3 ángeles, se da en Génesis 3:15. Lo vemos allí. Ahora vemos también que encontramos ese tercer paso en la historia de Cristo. ¿Lo ven? Lo acabamos de leer en la historia de Ellen White. Ese tercer paso lo encontramos en la historia de Cristo. Cristo le pisa la cabeza a la serpiente, al diablo. Yo le voy a sugerir que podemos ir y ver los otros 2 pasos también en la historia de Cristo. Estos dibujos los hizo Tania el otro día para algunos videos cortos que estamos grabando sobre la repetición de la historia, sobre el patrón profético. Y los dejé acá para hacer un ejercicio rápido. Pensé que todo esto no me iba a tomar más que 15 minutos, pero no importa. Creo que de alguna forma espero que haya servido para algo. Ustedes ven que cada una de esas líneas está dividida en ¿cuántas partes? En 3 partes. Porque lo que hacemos es mostrar que esa misma naturaleza de los 3 ángeles se da en cada una de estas historias. Y en otras historias lo hacemos. Pero vamos con la tercera historia, que es la historia de Jesús. La segunda historia, la historia de Moisés. La primera historia, la historia de Noé. ¿Sí? Y lo que ustedes ven ilustrado aquí en esas líneas son lo que llamamos línea de reforma o un patrón profético, un patrón que se repite siempre. ¿Cómo le llamamos a esto? Periodo de oscuridad. Es básicamente, la Biblia habla de oscuridad en la cual a veces su pueblo entra. ¿Qué es la oscuridad en sí? Recuerden que para entender una parábola necesitamos entender lo natural antes de entender lo espiritual. ¿Qué es la oscuridad? Ausencia de luz. Ok, eso es una aplicación, mezcla de simientes. La oscuridad naturalmente es ausencia de luz. ¿Sí? Básicamente la respuesta física sería eso. ¿Qué es luz en la palabra de Dios? Es conocimiento de Dios, es su palabra. ¿Sí? Este periodo de oscuridad es un periodo en el cual hay ausencia de la palabra de Dios, ausencia del conocimiento de Dios. Es el periodo de oscuridad que se acá, da cada historia. ¿Cande? Es que si tomamos, por ejemplo, en la parábola de los 10 vírgenes, la luz provenía de la lámpara, que era la palabra, y el aceite, que era el Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces tiene que ver con, no significa necesariamente que no tenga la palabra, pero acá cuando dice también se necesita el Espíritu para que salga la luz de la palabra. Exactamente. El Espíritu Santo, que es lo que te da comprensión de la palabra. Bien. Ok, entonces vamos al tiempo de Noé. Y por cierto, eso es algo que no vimos, ese tiempo de oscuridad no es algo que vimos tal vez literalmente en Apocalipsis y en Génesis. Pero quiero ver si lo podemos ver eso. ¿Por qué Dios le dice eso a Eva? A la serpiente, perdón. ¿Por qué Dios le dice, enemistad pondré entre ti y la simiente? Estaban mezclándose. Eva estaba hablando con la serpiente. Eva estaba hablando con la serpiente, se mezcló con ella. Entonces, ¿qué obtuvo como consecuencia Eva? Dios lo que quería es frenar el mal. Okay. Así que tenía que haber alguien que interrumpa eso. Amén. Y Dios es el que interrumpe. Amén. ¿Y cómo lo hace? Implantando la naturaleza divina en las personas. Concuerdo. Ahora, mi pregunta tiene más que ver con, quiero que veamos la oscuridad. Si esto fuera Génesis 3:15, por ejemplo. Dios viene e implanta la naturaleza divina, la luz. ¿Sí? Bien. Es porque Dios tuvo que hacer eso porque ya antes
Eva había entrado en un estado malo, ¿sí? Había pecado. Se había mezclado con Satanás y había absorbido error. Había caído en engaño, ¿sí? Sí. Entonces, aunque no lo leímos en Génesis 3:15, está ahí implícito, ¿sí? Lo vemos, la entrada del pecado, la mezcla con Satanás, es lo que hace que Dios tenga que hacer, ahora proclamar el sermón de Génesis 3:15. Tienen que proclamar el Evangelio a través de Génesis 3:15. Si pensamos en Apocalipsis 14, el primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué el ángel tiene que venir y decir temed a Dios? Porque la gente no teme a Dios, porque la gente está en oscuridad y en pecado. Por eso el ángel dice teme a Dios. Entonces es algo que encontramos en ese patrón, tanto en Génesis 3:15 como en Apocalipsis 14, ese periodo de oscuridad. ¿Sí? Ahora, luego necesitamos encontrar entonces la naturaleza del primer ángel en cada una de estas historias. ¿Cuál dijimos que es la naturaleza del primer ángel? Arrepentimiento. Un mensaje de arrepentimiento. Ok. En la historia de Noé tenemos un mensaje de arrepentimiento y un pueblo que comienza a oír ese llamado. Entonces tienen ahí Enoc. ¿Sí? Enoc fue el primero en ser levantado con un mensaje de arrepentimiento y a decir que Cristo iba a venir, que el juicio del mundo iba a venir. La historia de Moisés. Ustedes pueden ver, ¿sí? Moisés es levantado con un mensaje. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. ¿Y para quién más? Para los egipcios. El llamado es arrepentirse al pueblo, le dice que guarde el sábado, que vuelva a la obediencia a Dios, que Dios lo va a sacar de Egipto, que va a traer el juicio sobre Egipto. En el tiempo de Cristo, tenemos acá dibujado quién será este. Juan el Bautista. Y algunos oyendo a Juan el Bautista. ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos. Arrepentimiento, ¿sí? Ahora, también vemos... ¿Esto es el arca, Tania? Bien. La estructura del barco. Esta comienza la estructura del arca. ¿Sí? Lo que vemos es que hay en este segundo paso, que es ¿cuál dijimos? Dos clases, ¿sí? Uno justicia y el otro injusticia. A mí me gusta decir que es el segundo momento, ahí es cuando un grupo comienza a poner en práctica el mensaje que fue recibido y el otro no. Bien. Unos comienzan a obedecer ese mensaje y otros no. Bien, me gusta eso. ¿Sí? ¿Eduardo? También me gusta ver el segundo mensaje como un llamado a salir de nuestra zona de confort. Ok. En una situación, en una línea de salir de Babilonia, pero en otra siempre nos invita a salir de donde estamos, porque nos encontramos estados. Bien. Ok. Ahora vemos que el mensaje del arca, cuando Noé comienza a construir el arca, él comienza a obedecer a Dios y a manifestar la justicia, pero ¿qué pasa al mismo tiempo? Hay gente que se está burlando, gente que se opone y manifiesta la injusticia y se ve las dos clases. En el tiempo de Moisés, Moisés le dice al pueblo que repose de su trabajo y hay alguien que se opone, que es Faraón, ¿cierto? Y sus siervos le dicen, van a trabajar más todavía. Vemos en el tiempo de Cristo, ustedes ven a los 12 que están acá, escuchan el llamado de Dios y tenemos una obra de los enemigos. Acá está ilustrado los fariseos, los vendedores en el templo y todos los que estaban profanando el templo en aquel tiempo, que se levantan contra Cristo, manifiestan injusticia. ¿Qué es esto? Animales, una señal milagrosa, están yendo ¿para dónde? Para el arca. ¿Quién estaba siendo llamado a entrar al arca? Las personas. Las personas. Si ahora son llamados animales, ¿qué significa eso?
Si yo estoy llamándote, yo estoy llamando Mati, Barbie. Yo llamo a Barbie ahora. Yo dejé de llamar a Mati. ¿Ven lo que estoy diciendo? Cuando Dios llama a los animales, dejó de llamar a los seres humanos. En ese momento, el juicio terminó para una clase y se va para otra. Y lo próximo que va a pasar es que el diluvio y el castigo. ¿Tania? No, que algo interesante que dice Elena de White en Patriarcas y Profetas es que cuando las personas injustas vieron esa manifestación de los animales, dice que temieron. Pero ese temor no era un temor de reverencia, sino de miedo. Su corazón ya estaba endurecido. Sí. Por eso es que no entraron al arca. Exactamente. Y que fue fugaz. ¿Fue qué? Fugaz. Claro, Fugaz. fue pasajero. Bien, exacto. Después comenzaron a burlarse de nuevo. Solo quiero que vean cómo vemos el juicio allí. Se ve el juicio sobre los seres humanos, no son más llamados. Se pasa a los animales. Y luego se cierra la puerta del arca. Y va a venir el juicio, el castigo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Las plagas. Las plagas. Son juicio y castigo. Sí. Eso es bien fácil de verlo, ¿cierto? ¿Qué es esto? La entrada triunfal. La entrada triunfal de Cristo. ¿Es un juicio y es un castigo la entrada triunfal de Cristo? Fue una manifestación gloriosa del poder de Dios, primero. ¿Ok? Así como la entrada de los animales, porque estaban todos los ciegos, todos los milagros de Cristo. Estaba Lázaro llevando el asno, el pollino. Bien. Fue el milagro culminante de Cristo. Amén. Ahora mi pregunta ¿es un juicio o es un castigo? Y es ahí cuando Jesús dijo, y ahí es, por acaso se está diciendo. claro, ahí es cuando Jesús llora y predice la destrucción de Jerusalén. Ahí se ve el juicio. ¿Se acuerdan? Y Jesús le dice, vuestra casa os es dejada desierta. En White dice en Patriarcas y Profetas, hablando de esto, que cuando el sol se pusiera sobre las colinas de Jerusalén, perdón, en el desierto de las gentes, cuando el sol se pusiera sobre las colinas de Jerusalén, el día de la gracia habría acabado para ese pueblo, para esa ciudad. ¿Okay? Ese momento, aunque está dibujado, la parte alegre, después Cristo comienza a llorar, porque ve que su pueblo lo niega y que va a ser destruido. Después la cruz sella su destino el pueblo, más adelante va a recibir el castigo, la destrucción en el año 70. Una parte del pueblo. El pueblo que no oyó, ¿cierto? Porque siempre decimos que la gracia terminó para los judíos en el 34. Una parte del pueblo sí cerró la puerta. Claro. Ahora, bien, rápidamente colocamos esas tres etapas, la naturaleza de los tres ángeles sobre estas historias. Ahora ustedes ven que hay otros detalles, hay otros dibujitos allí. Ustedes ven que están estas personas y estas personas. Ustedes ven que hay una flechita acá que baja. Y nosotros son otras características que encontramos en cada una de las historias y que la identificamos con un patrón que se repite siempre. ¿Sí? Vemos quien le manda el mensaje a Noé que tiene que construir el arca es un ángel. A Moisés, un ángel desciende para circuncidar a su hijo. Cristo, el Espíritu Santo mismo, desciende. Es otra característica que encontramos que se repite. Bien, lo que voy es, ¿cómo aprendemos esas cosas? Necesitamos entender la naturaleza de los eventos que se repiten para poder identificar con nuestros ojos ese patrón en diferentes historias. No sirve nada simplemente venir y repetir, dibujar lo que tengo ahí en una imagen o lo que alguien me enseñó, repetir sin entender lo que estoy haciendo y sin poder identificarlo yo mismo también después. Es una cosa importante, por eso estoy ocupando un poco bastante tiempo en decir estas cosas. Entender la naturaleza de los tres ángeles, entender la naturaleza del patrón que se repite, profético, de la obra de Dios, porque Dios quiere que entendamos cómo se están dando los eventos hoy en nuestra historia, en la actualidad. Necesitamos entender ese patrón para poder identificar correctamente las cosas que van a pasar hoy.
¿Alguien tiene una pregunta? ¿Comentario? ¿Alguien tiene idea cuántos minutos vamos? Vamos 50 minutos. Ok. Ahí sacamos fotos. Bien. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio aplicando esto que espero que aprendimos. Lo hicimos en un nivel más simple, más fácil también, ustedes vieron. Pero saben que esto es más complejo, hay más detalles, hay más cosas en las cuales se repiten estos patrones. Hay símbolos, hay números que se repiten siempre en cada historia. Quiero que lo que vemos es que esos 3 ángeles es la forma en la que Dios obra en el Edén, en el fin, en el tiempo de Cristo. Y vimos la historia de Noé, Moisés y de Jesús. ¿Para qué Dios hace esa obra en 3 pasos? Separar 2 clases de adoradores. Para separar 2 clases de adoradores. ¿Algo más? Está correcto eso. ¿Qué más? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que? ¿Por qué Dios quiere separar 2 clases de adoradores? No, Dios nos da libertad, no presiona a nadie, nos ofrece nada más. Por eso hay 2 clases. Es el cumplimiento de la primera profecía, de la primera sermón del Evangelio. Ok. ¿Qué más? O sea, desde el principio hay un reino que se pierde, ¿no? Entonces empieza un proceso de recuperación de ese reino, ¿no? Primero el rey, que es Jesús, después sus súbditos, que es el proceso que va separando a 2 clases de adoradores, y al final de todo será el territorio. Bien. Entonces está restaurando lo que estaba desde el inicio, ¿cierto? Esa obra del Evangelio comenzó en Génesis porque el pecado entró. En realidad sabemos que comenzó en el cielo. Y va hasta el fin porque Dios necesita restaurar aquello que se fue destruido. ¿Sí? La obra del Evangelio eterno, esos 3 pasos, es la obra de restaurar el hombre, el reino de Dios, la honra de Dios también, que fue puesta en cuestionamiento, fue cuestionada. Entonces, esa es la obra de los 3 pasos. La separación de 2 clases es para destruir el mal y restaurar a aquellos que quieren ser restaurados y dejar el bien. ¿Sí? Ahora, quiero que, si esto es correcto, necesitamos ver esos 3 pasos en la historia de toda la humanidad o el gran conflicto. Y eso es lo que quiero que hagamos. ¿Sí? Vamos los 3 pasos en la historia de toda la humanidad. La naturaleza del primer ángel, ¿cuál es? Arrepentimiento. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Bien. ¿Cuándo será que llegó, que podemos ver ese primer paso, primer ángel, en la historia de toda la humanidad? ¿En cada generación? No, estoy diciendo la historia de toda la humanidad, no en cada generación. Lo que estoy diciendo es, ¿Qué? No. estoy diciendo lo siguiente. Nosotros hemos visto que hay 3 pasos acá, 3 pasos acá, 3 pasos acá, ¿cierto? Entonces, si esto es el fin, esto es Apocalipsis, están los 3 ángeles. Si vamos a la historia de Cristo, en la cual dice que se cumplió también esos 3 pasos. Lo vimos en Génesis 3:15. Vamos a verlo en Caín y Abel después de esto. Lo que yo estoy diciendo es que den un paso atrás, ignoren todas las otras historias y me digan el Evangelio Eterno como una sola historia. Que, como dice Ellen White, comienzan en Génesis, pero va hasta el fin. Que me digan los 3 pasos del Evangelio Eterno en toda la historia de la humanidad.
Comienza con Adán y Eva. Comienza con Adán y Eva, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Desde la salida del Edén, ellos sufrieron cada consecuencia chiquita del pecado que fueron viendo. O sea, Bien. desde ahí, su arrepentimiento lloraban porque se cayeron abajo de un árbol. Ok. Ven, el origen del pecado es en el Edén, ¿correcto? El mensaje de arrepentimiento comienza en el Edén. Es en esa historia que se da, que podemos ubicar el mensaje del primer ángel del mundo. Ahora el segundo ángel. Cristo. ¿Por qué? Por la justicia. La justicia. Fue el único justo. Bien. La justicia. ¿Algo más? Concuerdo. Acuérdense, ¿cuál es la naturaleza del Él es el que segundo dio, ángel? es el que dio gloria a Dios en su vida. Exactamente. Bien, entonces es bien claro que Cristo venció y manifestó la justicia. Ahora, acuérdense que también hay un segundo grupo que es injusticia, que cae como Babilonia. ¿Quién será ese grupo? Después de la cruz, Satanás ya no se podía arrepentir más. ¿A eso te refieres? ¿Ok? No, Yo creo que entiendo lo que quiere decir. No podía entrar más al cielo. Ok. Bien. Yo sé lo que está queriendo decir. Va por ahí lo que estoy queriendo decir. ¿Alguien tiene algo más? No piensen lo que yo estoy pensando. No, o sea, en el segundo punto es siempre donde se revela el carácter de las Clases. Y ahí es cuando Elena dice que fue revelado completamente el carácter de Satanás para el universo. Exactamente, creo que eso es a lo que Agus se refería. Es la glorificación. La glorificación. En ese momento, Satanás fue vencido. Se demostró cuál era el verdadero carácter de Satanás y a dónde tendía su obra. Y se mostró completamente cuál era el verdadero carácter de Cristo y a dónde tendía su obra. ¿Eduardo? Colosenses 2:15. En la cruz fue vencido, digamos, el enemigo. Amén. Colosenses 2:15, la cruz fue vencido el enemigo, dijo Eduardo, por si no se escuchó en el micrófono. Bien, quiero que vean que no solamente el enemigo, en este momento se divide toda la humanidad, la historia de la humanidad, los ángeles, los mundos, se divide todo. Es la perfección del segundo ángel, la manifestación de las dos clases. Completamente se demuestra cuál es la justicia y cuál es la injusticia. ¿Sí? Entonces concuerdo que ese es el segundo paso. El tercer paso, ¿cuál es la naturaleza? Juicio. Juicio. ¿Y la segunda venida? ¿Cuándo? ¿Segunda venida? No. Tercera venida. Tercera venida. 1844. 1844. Comienzo el juicio crucificatorio. Ok. Tenemos varias respuestas. Tenemos, ¿cuántas partes dijimos del tercer ángel? 3. Del tercer ángel. Dijimos Castigo. juicio y castigo. Ok, ¿qué era juicio? Investigación. ¿Sí? Vimos que había una investigación y un posterior castigo. Quiero que pensemos en la historia de toda la humanidad. Se pone difícil si empezamos a pensar en un grupo solamente. Si pensamos en la historia de toda la humanidad, en la misma línea en la que estamos pensando, es Satanás y sus ángeles y sus seguidores, y Cristo y sus ángeles y sus seguidores. ¿Cuándo Satanás, sus ángeles y sus seguidores van a ser castigados y destruidos por completo? Quería que en Daniel 12:1, cuando Miguel se levanta, se cierra la puerta para toda la humanidad ya, no hay más intercesor, empiezan a caer las plagas que castigan la tierra, aunque el castigo final va a ser después del milenio, Claro. para los malos. Como juicio ejecutivo, ¿no? Desde que se ejecuta la sentencia final sobre los malvados. Bien. Los que se unieron a Satanás. Bien. En 1944 comenzó el juicio ¿para quién? A los vivos. Para los muertos. A los muertos. Los muertos justos. Los muertos justos. Eso quiero que piensen. ¿Qué se hace durante el milenio? Se juzga a los malos. Se juzga a los impíos, a los que se perdieron. Al mismo Satanás los juzgarán los hijos de Dios. Exacto. Igual. Bien. Entonces ven que no puede ser a partir de 1844, porque en 1844 no son investigados los malos ni son castigados, son investigados los justos solamente. El juicio para los impíos es durante el milenio
y la destrucción es después del milenio. ¿Sí? Yo voy a sugerir que eso es lo correcto. ¿Después del milenio? O sea, desde la segunda venida hasta la destrucción. ¿Sí? La segunda venida hasta Tierra Nueva. Que la destrucción. La destrucción final. Destrucción final. Infierno. Bueno. Esa palabra, ¿no? Destrucción final. Final. Ok. Esa es la destrucción final de los impíos. Exacto. Ahí es cuando Dios hace la extraña obra. Él es ahí es él que hace la obra de destrucción, porque siempre las obras de destrucción nunca las hace Dios, las hace los ángeles. Están encargados de hacer eso. Bien, concuerdo. Ahora, vamos a hacerlo ya para terminar. La historia de Caín y Abel, solamente. Lo que vamos a hacer es agarrar ahora una lupa acá, la historia posterior al Edén, y encontrar esos 3 pasos en la historia de Caín y Abel. Solamente la historia de Caín y Abel. ¿Por qué? N.A. White dice en Patriarcas y Profetas, página... No es en Patriarcas y Profetas. Voy a buscar después si está en algún libro en español, pero está en inglés, en la Review and Herald, 14 de septiembre de 1897. 14 de noviembre. Septiembre. 1897. Probablemente esté en español. Hoy. Interesante. Bien. Dice lo siguiente. Caín y Abel nos son dados en la historia bíblica para representar a las 2 clases que componen la humanidad. Dice un montón de cosas interesantes, pero al final dice, aquí los 2 principios del bien y del mal se desarrollaron. ¿Sí? Entonces, esos 2 principios que fueron declarados en Génesis 3.15 se desarrollaron en la historia de Caín y Abel. Entonces eso nos da una indicación que necesitamos encontrar esas 2 clases, necesitamos encontrar esos 3 pasos en la historia de Caín y Abel. Bien, y es lógico encontrar las 2 clases, es fácil encontrar las 2 clases en la historia de Caín y Abel, el nombre de la historia te lo dice, ¿sí? Son 2 nombres, Caín y Abel. Ahora, tenemos que encontrar un mensaje de llamado al arrepentimiento en la historia de Caín y Abel. ¿Quién puede pensar en un mensaje de llamado al arrepentimiento en esa historia? Cuando Dios mismo, el marido de un ángel. Adrián y después, ¿el hermano con su nombre? Javier, sí. Claro, Dios le dice, ya aquí el pecado está a la puerta. Se le hace una advertencia a Caín antes de que mate a su hermano. Okay. Como que él estuvo tentado, pero que si no cedía, no iba a ser el asesino de su hermano. Ok, Javier. Sí, allí capítulo 4, versículo 5 dice, no se agradó Caín de su ofrenda y Caín se enojó, bueno, en fin. Y entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Es interesante que la cita la encontramos en Patriarcas y Profetas, donde comenta esto la señora White, en la página 58, 59 y 60, y 61, párrafo 2. Dice que envió, en realidad comisionó un ángel para eso. Lo tengo fresco porque estoy leyendo sobre eso. Bien. Dios mismo condescendió, ¿sí?, a razonar con él, ¿sí?, y a explicarle y a tratar de atraerlo a que se arrepienta, que reconozca, que vea. Okay. ¿Por qué estaba enojado Caín y Abel? ¿Por qué estaba enojado Caín? Porque la ofrenda de Abel había sido aceptada y lo de no. Ok. Creo que la historia comienza antes. Yo voy a sugerir que no es ahí el primer ángel. Es cuando Dios le pide que hagan sacrificio. Ok, Dios le pide que hagan sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué, Mati? ¿Por qué te parece eso? Porque estaban en pecado. ¿Ven? Ellos están... No habla sobre el pecado de Caín y Abel, pero dice que dice que ellos fueron a ofrecer un sacrificio. ¿Por qué van a ofrecer un sacrificio? Porque el pecado, el sacrificio es por el pecado, ¿sí? Entonces, nosotros vemos el pecado en la historia de Caín y Abel antes, porque ellos van a ofrecer un sacrificio
Entonces tenemos un mensaje que Dios les da, que les dice, cuando ustedes pequen, van a ofrecer un cordero, ¿ok? Voy a sugerir que ese es el llamado al arrepentimiento, el mensaje que Dios le da del llamado al arrepentimiento. Ahora, hay un momento en el que ese mensaje produce un efecto, como dice Luis, se manifiestan, ¿cómo dijiste, Lucho? El carácter de esas dos clases, exactamente. ¿Qué momento será ese en que se manifiestan las dos clases? ¿Perdón? Cuando lo mata, eso quiere decir que es un poco antes. No, La decisión que toma cada Al uno. momento de ofrecer, que se revela contra ese plan para poderlo rescatar. Bien. Él no lo reconoce, Caín no reconoce el plan. El texto de Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no se puede perdonar el pecado. Y eso se le había explicado a ambos muchachos. Bien, ¿lo ven? Cuando viene la hora de obedecer, y cuando viene la prueba, ya se ve que Caín trae solamente los primeros frutos de la tierra y que Abel trae lo que Dios le pidió, que es también el cordero. ¿Sí? ahí, o sea, cuando lo comparamos con las líneas que estuvimos estudiando antes, que estuvimos viendo, es como que a Moisés a Noé se le dice que tiene que construir un arca, y en respuesta a eso, él comienza a construir un arca, y ahí se revela su obediencia a ese mensaje, su justicia. Lo mismo sucede en todas las líneas. Se le da un mensaje a las personas y esas personas comienzan a poner en práctica ese mensaje. Yo creo que entonces en este caso es fácil verlo de esa manera. Se les dio un mensaje a ambos y ambos decidieron ponerlo en práctica de distintas formas. Son decisiones distintas. Bien. Es que se ha escuchado algo bastante alto y no me acuerdo de todo lo que dijo. Bien. Juicio. Castigo. Ok. Entonces, ven que a la hora del sacrificio se manifiesta la justicia y la injusticia, esas dos clases. ¿Quién manifiesta la justicia? Abel. Y la injusticia, Caín. Bien, esa es la hora del sacrificio. Voy a dejar acá un corderito. Es un corderito. Okay. Ahora, juicio o un castigo, la naturaleza del tercer ángel, ¿cuándo? Esa es la más fácil. Tiene que ser. Perdón, acá juicio y castigo. ¿Cuándo vamos a poner el tercer paso? ¿Cuándo el juicio y el castigo viene? Para liberar a los hermanos. ¿Cuándo es expulsado? ¿Algo más que dijo, hermano? No, sí, que simplemente se lo expulsa, incluso Dios todavía es amoroso y le pone una señal para que no lo maten, porque como la sentencia es esa, el que mata a espada también debe morir, entonces, para que... Sí. Bien, quiero que vean, ustedes saben que Dios lo va a juzgar. Primero desciende el ángel y le dice, ya había hecho mal Caín, ¿sí? Y el ángel desciende y le dice, o sea, Dios le dice la Biblia, pero es un ángel, dice patriarcas y profetas, ¿qué te pasa, Caín? ¿Por qué estás enojado? Si haces mal, no te va a ir mal. Si haces bien, te va a ir bien. Entonces Dios baja, yo le sugiero que investiga el juicio. Viene y le hace una investigación de lo que está haciendo. Y además le advierte, el pecado está a la puerta. Y básicamente vas a ir por el mal camino, ¿sí? Se lo investiga y después le da un castigo. Ahora, yo concuerdo con lo que el hermano dice, fue amoroso, fue misericordioso de parte de Dios ponerle que una marca. Pero quiero que vean que eso, el significado que eso tiene proféticamente. Porque ¿qué dice el tercer ángel en Apocalipsis 14, versículo 12? Si alguno recibe la marca, ¿qué le va a pasar? Va a ser quemado vivo, ¿sí? Beberá el vino de la ira de Dios y va a ser quemado vivo delante de los ángeles y del Cordero, dice, ¿sí? Es la misma marca, porque esa marca es de la bestia, pero esta marca se la pone Dios. Claro, no es la misma marca. Quiero que vean que no son los tres ángeles estos. Estamos viendo la naturaleza, pero encontramos la naturaleza de los tres ángeles, ¿correcto? Y la marca que Dios le pone, ¿es por bueno o es por malo? Por malo.
¿sí? Es una marca que le ponen por desobedecer. La marca que tenía es que es un desterrado, básicamente. Él es hijo semiente de Satanás, esa es la marca. Y no lo maten. Entonces, ok. Mi intención es simplemente que a la hora de ir a estudiar una historia o ir a presentar un estudio, tal vez los que ya están estudiando esto hace un tiempo, que podamos entender la naturaleza de los pasos que queremos mostrarle a la gente, cómo funcionan. Y que podamos aplicar estos principios en cada vez más detalles, más profundamente, para entender de mejor manera la palabra de Dios y el patrón profético que se encuentra allí. Amén. ¿Okay? Vamos a cerrar con una oración.